Hola, soy José Lira. Esto es EPOGE en los límites de la solidaridad posnacional, economía y pandemia. Comenzaremos hablando hoy sobre globalización, la cual para la segunda década del siglo XXI ha producido un panorama mundial definido por una alta complejidad de las redes de telecomunicación y comercio global, lo cual ha producido un mundo hiperconectado. Los avances en nanotecnología, inteligencia artificial y comercio virtual acompañan el desarrollo capitalista en cuyos márgenes se encontraban los problemas de pobreza, migración, cambio climático y crisis sanitarias que hasta entonces habían tenido a los países pobres como un espacio privilegiado. Del desarrollo de avances hipertecnológicos como los transportes guiados por inteligencia artificial, transitamos en cuestión de 90 días a un mundo cuyas fronteras se han cerrado, con una crisis sanitaria que ha llegado a los países más desarrollados y con una población global obligada a la cuarentena que produce una situación que no se distancia demasiado de aquella vivida hace un siglo. La crisis pandémica ha retrotraído al mundo hiperconectado a la escala biológica y espacial más inmediata, bajo la clausura del Estado-Nación. La relación entre pandemia, globalización y comercio tiene un largo antecedente. Las pandemias se han extendido desde el origen de la modernidad a través de las rutas comerciales, las cuales datan desde el mundo antiguo. Pensemos, por ejemplo, en la ruta de la seda o en las rutas comerciales establecidas por los imperios antiguos. De este modo, fue como se propagó la peste negra en el siglo XIV, la viruela en el continente americano en el siglo XVI, la fiebre amarilla en los siglos XVI al XIX, así como la denominada gripe española a principios del siglo XX, así como recientemente el ébola y el SARS. Si bien no es un fenómeno nuevo en la historia mundial, observamos en la actual pandemia una propagación del virus a una velocidad no vista anteriormente. Las respuestas a las crisis pandémicas han variado históricamente en cada país y han seguido el desarrollo de la medicina y de la ciencia. Sin embargo, se han desarrollado también esfuerzos de coordinación sanitaria a escala regional y global, como la Organización Panamericana de Salud, fundada en el continente americano en 1902, o la propia Organización Mundial de la Salud, fundada en 1948. Podemos entender también tales esfuerzos como parte de la historia del cosmopolitismo político y jurídico, cuya máxima expresión es la creación de la ONU. El cosmopolitismo es una doctrina cuyo pensamiento central es el desarrollo de un orden global justo y pacífico que implique la coordinación jurídica, económica y política a nivel global a través de acuerdos de carácter intercultural y fuertemente fundados en la doctrina de los derechos humanos fundamentales. La actual crisis pandémica ha puesto en una crisis grave tanto a países desarrollados como a los países del tercer mundo, poniendo en perspectiva la necesidad de una respuesta coordinada, así como a la operación de un programa de ayuda económica y asistencia sanitaria tanto a nivel regional como global. Como bien había señalado ya Zygmunt Bauman, a pesar de la hiperconexión y fluidez generada por esta globalización salvaje, la mayor parte de la población, en contraste, se encuentra atada al territorio, enfrentándose a problemas sistémicos que trascienden las fronteras de sus comunidades y estados, haciendo evidente la necesidad de una respuesta coordinada, tal como lo declaró el director general de la OMS en la cumbre de líderes del G20 sobre el COVID-19. Ningún país puede resolver solo esta crisis. No obstante, hemos observado una respuesta dispar a escala regional y mundial,
que pone en evidencia la insuficiencia de los mecanismos interestatales y globales de coordinación. Uno de los casos más significativos es el de la Unión Europea, en el que, al margen de tales instancias de diálogo y acuerdo, múltiples países optaron por cerrar sus fronteras, aislar a su población y tomar medidas soberanas para enfrentar la crisis. Frente al modelo cosmopolita de una coordinación y una solidaridad global, nos encontramos con la reafirmación del Estado-nación como un poder soberano que decide sobre su población y territorio al margen de cualquier instancia externa. En esta coyuntura, uno de los puntos más álgidos es la asistencia financiera de los países ricos hacia los pobres. En el caso paradigmático de la Unión Europea, países del sur donde la pandemia ha golpeado con mayor intensidad, como es el caso de España e Italia, han solicitado la ayuda de los países ricos del norte, liderados por Alemania y Países Bajos. El tema de la solidaridad económica y la asunción de costos y riesgos económicos compartidos ha sido uno de los temas más problemáticos de la Unión Europea, lo cual se exteriorizó desde la década pasada tras la crisis financiera de 2009 que golpeó de una forma importante a tales países, como es el caso paradigmático de Grecia. La pandemia ha hecho evidente más que nunca el estado de anomia internacional antes que una respuesta coordinada a través de los organismos internacionales fortalecidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con una arena internacional dominada por estados soberanos que han interpretado por cuenta propia la magnitud y medidas contra la pandemia. Como he mencionado anteriormente, pues han cerrado fronteras e implementado medidas de control y vigilancia epidemiológica sobre la población y el territorio. Por otro lado, la crítica falta de insumos sanitarios como mascarillas y respiradores mecánicos ha desatado un verdadero estado de anomia y conflicto internacional, donde se han observado requisas y embargos unilaterales de cargamentos ya comprados y destinados a otros países, como fue el caso de la requisa francesa de millones de mascarillas destinadas a España e Italia, o la reciente orden del gobierno de Donald Trump de detener la exportación de mascarillas N95 a América Latina y Canadá, lo cual revela un retorno radical al estado de naturaleza global, donde se verifica una inoperancia absoluta de los organismos de gobernanza internacional y un triunfo radical de la soberanía estatal entendida como potestas legibus soluta. La reticencia mostrada por Alemania y Países Bajos a poner en marcha un programa de asistencia y rescate económico de gran calado que implique el compartir los costos generados por la pandemia pone en perspectiva el significado mismo de la Unión Europea y del proyecto jurídico y político del cosmopolitismo contemporáneo, así como toda noción de solidaridad postnacional. Esto es una arista más de una sociedad capitalista global sometida a las presiones del sistema económico-financiero y su prioridad frente al sufrimiento humano.